Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la biomecánica de la cintura pélvica y del raquis lumbar. Primero comenzaremos con la cintura pélvica. Que tenemos que la cintura pélvica, o bien conocidos como la pelvis, forma la base del tronco y constituye al sostén de lo que vendría siendo la parte del abdomen. Lleva a cabo la unión del tronco y el miembro inferior, soportando en conjunto a todo el cuerpo. Con el pasar de los años y la evolución de los humanos, esta ha sufrido grandes transformaciones, especialmente en mamíferos, desde los monos hasta el Homo sapiens, que nos llevó a ser lo que hoy en día es el hombre como tal. Es una cavidad que recibe órganos y en la mujer también almacena el útero. Su perineo o diafragma inferior estará separado por la labor del aborto, permitiendo el paso del niño. Por ejemplo, ahí lo podemos ejemplificar de forma que este agujero formado aquí en hombres va a ser más circular y en las mujeres un poco más ovalado, tiene que estar un poco más ensanchado. Pasando con los elementos de la pelvis, tenemos que es el sacro, el cual es la base del edificio raquídeo, y se integran los huesos coxales, los cuales vendrían siendo estos. El sacro sería esto y los huesos coxales vendrían siendo estos. Los huesos coxales presentan dos partes muy planas y la cresta ilíaca por arriba y el agujero obturador por abajo. La cresta y nuestro agujero. Nuestra cintura pélvica nos garantiza una función mecánica y una función de envoltura, ya que pues permite los movimientos de flexión, extensión, nos ayuda, participa en ellos, y de envoltura por lo mismo de que recubre ciertos órganos. Presenta tres articulaciones: sacroiliacas, sacrocoxígeas y la sínfisis púbica. La articulación sacroiliaca, que vendría siendo esta de acá, cuenta con dos superficies auriculares: caría auricular del hueso coxal y la superficie auricular del ala sacra. La caría auricular del hueso coxal tiene forma de media luna de concavidad postero-superior, recubierta por un cartílago, siendo bastante irregular, y constituye la inserción de potentes ligamentos. Por otro lado, la superficie auricular del ala sacra, sus bordes superponen a la anterior, y podemos encontrar una línea axial con una depresión bordeada por dos crestas alargadas reforzadas por ligamentos iliolumbares, iliotransversos y transversos conjugados, los cuales desde la tuberosidad o espina ilíaca ayudan a la firmeza de esta articulación. Posteriormente, en esta misma articulación tenemos lo que es la nutación y la contranutación de la articulación sacroiliaca. La nutación, que se define como que el sacro gira, que las crestas ilíacas se aproximan y las tuberosidades isquiáticas se separan, limitado por los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos y por los frenos de nutación. Por otro lado, la contranutación, las crestas ilíacas se separan y las tuberosidades isquiáticas se aproximan y se limita por los ligamentos sacroiliacos. Va a ser un movimiento que será presentado así, de esta forma, como que esto es lo que se va a separar o lo que se va a unir, ya sea en la nutación o en la contranutación. La nutación sería que estos huesos como que se unieran tantito, así, y la contranutación sería al revés. Esto se separa y el agujero como que se achica un poco más. Luego tenemos la articulación sacrocoxígea, la cual es una anfiartrosis de poca movilidad, prácticamente nula. Une al sacro y el coxis, permitiendo pequeños movimientos durante el parto, en el caso de las mujeres. Los medios de inserción están unidos por un ligamento interóseo, análogo a un disco intervertebral, y por ligamentos periféricos anteriores, posteriores y laterales. Por otra parte, la sínfisis púbica es una anfiartrosis de poca movilidad. Sus superficies axiales están tapizadas por un cartílago y unidas por un fibrocartílago denominado ligamento interóseo. Y por último, tenemos al piso pélvico, constituido por la pared pélvica, formados
por dos huesos que pasan el músculo periforme y el obturador interno, que son rotadores externos, y la extremidad inferior, el músculo iliopsoas y el elevador del ano. Tenemos también el periné, que los músculos del periné controlan la micción, defecación y la erección. En el femenino, la contención urinaria y por el esfínter liso y externo de la uretra. En la micción se relajan estos músculos y se contrae el detrusor y los músculos del refuerzo abdominal. En el plano superficial está compuesto por los músculos transverso superficial del periné, el compresor de la uretra, el esfínter anal. En el plano profundo del transverso del periné y el isquio cavernoso. El periné femenino está sometido a grandes traumatismos durante el parto, por lo que puede tener consecuencias en la estática pélvica y desencadenar colapsos urogenitales en su abertura. Y eso sería lo que tenemos en cuanto a la biomecánica de la cintura pélvica. Continuando con el análisis de la mecánica del raquis lumbar y la charnela lumbosacra. El raquis lumbar va a estar conformado por las vértebras lumbares, las cuales van a ser las últimas de por acá que tenemos aquí en el modelo. Tenemos que esta reposa sobre el zócalo de la pelvis, articulándose con el sacro. A su vez, soporta al raquis torácico, que están asociados al tórax y la cintura escapular. Tras el raquis cervical, el raquis lumbar es el más móvil en conjunto con el raquis, y como se trata del más cargado por el peso del tronco, es el que plantea más problemas en 10 que a patología se refiere. Es en su nivel donde se localiza más frecuente alteraciones traumatológicas, la lumbalgia con su corolario, la hernia discal. Por ejemplo, nuestro raquis tiene que estar bien así. En una radiografía tiene que ser rectilíneo y simétrico en relación a la línea de las espinosas, de las apófisis espinosas. La anchura de sus cuerpos vertebrales, al igual que las apófisis transversas, aparece regularmente de abajo hacia arriba. Y lo que tenemos es que se presenta, pues sí tiene que presentar de forma recta, precisa. Por ejemplo, para la lumbalgia, son cuando no se presenta bien esta similitud, esta rectitud como tal. Se puede llegar a presenciar un poco encorvada la persona, esto ya sea por buenos o malos hábitos que manejemos al momento de sentarnos, de pararnos, de estar escribiendo, todo eso. El hecho de como que hacernos demasiado de esta forma o de la otra involucra todas este tipo de afecciones. Luego también tenemos que en el raquis lumbar se presentan movimientos de flexión e inflexión, y tenemos que durante el movimiento de flexión el cuerpo vertebral, la vértebra supradyacente, se inclina y se desliza ligeramente hacia adelante. Lamentablemente nuestro modelo no es móvil, pero sería como hacer un poco esto de acá. No sé si llegue a apreciar un poco, no lo quiero forzar tanto, pero sería como llegar a hacer esto, eso que sería lo de la flexión. De este modo, el disco intervertebral en forma de cuña a la base posterior y el núcleo pulposo se ve desplazado hacia atrás. Tomado como ejemplo, se podría decir que así el teléfono es el disco intervertebral, y al momento de nosotros realizar un movimiento así como de la flexión, este se va a ver un poquito deslizado hacia acá para que se pueda juntar esto y hacer el movimiento. Ya regresando a su forma natural, estaría así. Así pues, su presión aumenta en las fibras posteriores del anillo fibroso. Simultáneamente, las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan hacia arriba y tienden a separarse de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. La cápsula y los ligamentos de esta articulación cigoapofisiaria están pues tensos al máximo, al igual que todos los ligamentos del arco posterior: el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso y los ligamentos longitudinal posterior. Tenemos que sería el ligamento anterior, el posterior y los
ligamentos transversos que se encuentran en las espinas, aquí medio representado en el modelo. Luego, en cuanto a la extensión, tenemos que el cuerpo vertebral de la vértebra, valga la redundancia, supradyacente se inclina hacia atrás y retrocede. Nos vamos a encontrar con el movimiento distinto, contrario del que tuvimos anteriormente. A la par, el ligamento longitudinal anterior se tensa, en cambio el ligamento longitudinal posterior se distiende. El posterior se va a distendir y el anterior se va a tensar, por lo mismo de que al hacerse hacia atrás, este tiene que hacer soporte y este pues no hace tanto por el hecho de que esto se junta un poco más y pues se afloja, se podría decir. Luego, en cuanto a la rotación del raquis lumbar, la rotación total derecha-izquierda del raquis lumbar entre L1 y S1 sería de 10 grados, lo que, suponiendo la rotación segmentaria estuviera equivalentemente repartida, equivaldría a segundo por tramo, es decir, a 2 grados por tramo, es decir, 1 grado a cada lado en cada nivel. Ahora con la rotación del raquis toracolumbar. Durante la marcha, el lado izquierdo del gráfico muestra que el disco T7 y T8 permanecen en el sitio, mientras que la rotación es máxima en las dos vértebras adyacentes. Seguimos con la inclinación de que es como en el caso de la flexoextensión, la amplitud de la inflexión lateral también se denomina inclinación y varía según la edad y los individuos. Sin embargo, se puede afirmar que el término medio de la inclinación es de 20 a 30 grados de cada lado. La inclinación vendría siendo, en este caso, movimientos así, de lado a lado. Así tendríamos la inclinación representada. Ahora seguimos con la charnela lumbosacra. En razón de la inclinación de la meseta superior de la primera sacra, sí se puede constatarse que el cuerpo de la quinta lumbar, o L5, tiende a deslizarse hacia abajo y hacia adelante. El peso puede descomponerse en dos fuerzas elementales, una fuerza N perpendicular a la meseta superior del sacro y una fuerza paralela a la meseta superior del sacro que desplaza el cuerpo vertebral de la L5 hacia adelante. Las últimas dos vértebras lumbares están unidas directamente al hueso ilíaco por los ligamentos iliolumbares. Pueden distinguirse dos haces, el haz superior y el haz inferior.